Para entender a ambos, ya deberíamos conocer inflamación. Mas, sin embargo, debo aclarar que fiebre y o dolor no necesariamente requieren inflamación. Pero bueno, vamos a ir viéndolo. Siempre hay que tener claro de qué estamos hablando, qué estamos revisando, y podemos agarrar uno o varios textos que lógicamente cada quien hace su percepción, su conceptualización de cada tema, de cada aspecto. Entonces agarramos una serie de conceptos y, por ejemplo, Harrison nos dice que la fiebre, el estado febril, es una elevación de la temperatura que supera la variación diaria normal. Creo que es obvio, es lógico. En un momento vamos a dar parámetros hasta qué nivel deberíamos tolerar antes de hablar de fiebre. Otro autor nos dice que es el aumento de la temperatura bucal matutina, perdón, me corrijo, es el mismo autor Harrison que dice que la temperatura bucal matutina, para que sea fiebre, según Harrison, debería superar los 37,2 grados centígrados. Lógicamente, en nuestro medio no usamos grados Fahrenheit, hay otras ciudades, otras comunidades médicas que sí utilizan en grados Fahrenheit, tengan cuidado. Ya, entonces la temperatura matutina, o sea, al despertar, si está por encima de 37,2 grados centígrados, debería considerarse fiebre para Harrison, o en su caso, la temperatura bucal vespertina para la tarde, por encima de 37,7 grados centígrados, debería considerarse fiebre. Esto lo dice Harrison. Me voy a saltar este otro y Ergueta Collao nos dice que fiebre es la elevación anormal de la temperatura corporal debido a una enfermedad. Otro autor nos dice es la elevación de la temperatura corporal que se debe a un desplazamiento del punto de ajuste del hipotálamo. Esto último es muy relevante. De hecho, nos va a ayudar a entender dos variantes de fiebre que, si me adelanto un poco, hay dos situaciones en las que el paciente puede tener un aumento de la temperatura incluso muy brusco. Pero esta frase, punto de ajuste en el hipotálamo, nos da la diferencia. ¿A qué términos o eventos clínicos me estoy refiriendo? Una cosa es la hiperpirexia, ¿ya? Y otra cosa es la hipertermia. En la hiperpirexia, que es el estado febril, sí hay un aumento del punto de ajuste. Sí hay. Tiene que haber, porque si no tiene un aumento del punto de ajuste, no es hiperpirexia. Tendría que ser lo contrario, hipertermia. Entonces, en la hipertermia no hay cambio en el punto de ajuste hipotalámico. Ahora, ¿qué es lo que nos dice este autor, un tal Gilbán? Dice, agarrando varios conceptos, hay que entender de otra manera al estado febril. Primero voy a aclarar un pequeño concepto. El cuerpo cotidianamente está generando muchos mecanismos. De hecho, ustedes ya han pasado el segundo ciclo, han pasado fisiología, y de hecho ya saben cómo el organismo mantiene el control térmico, o dicho de otra manera, mantiene el equilibrio térmico. Ya saben, espero. Entonces, tomando esa conceptualización básica, funcional, pero por si no saben, mejor se los digo, el organismo genera dos procesos. Termogénesis, que es crear calor por diferentes mecanismos, y, ¿qué sería lo contrario? Recuerden, termólisis. Entonces, hay eventos, hay mecanismos funcionales normales que ayudan a aumentar la temperatura corporal.
Y lógicamente lo contrario. Hay eventos, hay mecanismos que el cuerpo regula y controla que ayudan más bien a liberar y a perder calor. Hasta ahí estamos. Espero que sí. Entonces, ¿cómo vamos a entender el concepto de fiebre desde otro punto de vista ya fisiopatológico? Vamos a decir que hay un desbalance entre los mecanismos termogénicos y los mecanismos de termólisis que el organismo humano debería tener y controlar o regular diariamente. ¿Y eso a qué nos lleva? Lógicamente, cuando hay este desbalance, y creo que es obvio entender que este desbalance, ¿quién lo va a ganar? ¿Qué mecanismo lo va a ganar? Los de termogénesis. Todos los mecanismos de termogénesis van a aumentar en el interior del organismo humano del paciente, y los mecanismos de termólisis más bien van a estar bajos o no van a poder trabajar a la par. Los mecanismos termogénicos van a estar tan activos que los mecanismos de termólisis no van a poder estar a la par para poder disipar el calor que tiene el paciente. ¿Y eso a qué nos lleva? Lógicamente hay un cambio en la dinámica térmica, o sea, este desbalance que supera lógicamente el rango normal de parámetro de temperatura corporal para una persona, para un paciente. Con esos conceptos yo creo que debería quedar claro a qué nos estamos refiriendo y qué es lo que esperamos encontrar en el paciente. Y además, sin olvidar este detalle. ¿Por qué hago énfasis en este detalle? Porque es el hipotálamo, ya lo saben o lo sabrán, que es el principal centro regulador de ambos mecanismos, o sea, de los mecanismos de termogénesis y de los mecanismos de termólisis. Él es el que percibe el cambio y determina cuál de los dos va a estar activo para mejorar la temperatura corporal, para mantenerla en un rango establecido. Si la persona, el paciente, requiere perder calor sin estado patológico, o necesita más bien ganar calor sin estado patológico. Él, el hipotálamo, es el que controla todo esto. Desde otro punto de vista, otra conceptualización, lógicamente clásica, antigua, nos dice, y se habla, que hace un instante ya he mencionado, hiperpirexia. ¿Aumento de qué? Desde el griego, pirexia, que se traduce como fiebre o calor. Piretos es igual a fiebre, cis, acción. Entonces, piros, ya también del griego, se traduce como fuego. Fiebre violenta, y exia, estado. Entonces, traducido de una manera, se puede decir que el estado de hiperpirexia, el estado febril, es un estado de fuego. O sea, como si nos estuviéramos quemando, como si estuviéramos con fuego. Es así la traducción literal que nos viene desde la historia. Otros conceptos que debemos manejar antes de entender el mecanismo fisiopatológico. Febrícula e hipertermia, que ya lo hemos mencionado. La febrícula es el aumento de la temperatura en rangos aún tolerables para el organismo humano, 37 a 38 grados centígrados. De hecho, hay otros autores que son un poco más amplios, pero prefiero que mantengan de aquí en adelante esta conceptualización de que en este rango todavía se puede tolerar este aumento de temperatura. Porque los autores, ¿qué nos van a decir? Incluso, como veíamos hace un rato, Harrison, ¿qué nos decía? En la mañana 37.2, en la tarde 37.7. Entonces el rango es más amplio, más amplio. La febrícula para otros autores va de 37.5 a 38.5. Pero por teoría es un aumento de temperatura tolerable.
no le vamos a llamar fiebre aún. No le vamos a llamar fiebre aún. Pero ¿por qué insistiría yo en que nos mantengamos en este estado de rango? Sobre todo para pacientes pediátricos. En los pacientes pediátricos, y lógicamente también en adultos mayores y en casos muy excepcionales como los pacientes terminales crónicos con alguna enfermedad de base ya crónica, no podemos permitir que la temperatura supere los 38 grados centígrados. Sabemos que todavía no es fiebre, pero un paciente pediátrico con un cambio así tan ligero, de 37.6 a 37.8.9, ya están muy calientes los pacientes pediátricos, o algunos que ya han perdido el control, sobre todo de tipo neuronal. Entonces, no podemos darnos un rango más amplio, porque es riesgoso, jóvenes, es riesgoso. El estado febril no es beneficioso como tal, pero en un momento vamos a aclarar, de hecho de una vez, si aumenta la temperatura corporal, otros autores, no lo he plasmado en la diapositiva, refieren que la fiebre, el estado febril, es un mecanismo de defensa del organismo humano. ¿Por qué? Lo dejo como pregunta. ¿Por qué creen? ¿Por qué? Aquí nos dice, ¿puedes repetirlo tal vez fuerte? Porque el aumento de la temperatura lo que hace es matar los microorganismos, bacterias que no soportan esas temperaturas altas, pero al mismo tiempo a nosotros nos provoca el malestar. ¿Por qué? Es la pregunta. No, está bien, no sé si lo han escuchado, nos ha dicho que al aumentar la temperatura corporal, ciertos patógenos tampoco pueden subsistir con el aumento de la temperatura. ¿Por qué? Es la pregunta. Ustedes ya han vencido bacteriología, virología y parasitología. De hecho, son los patógenos más frecuentes que nos llevan a un estado febril. Está en una sola palabra la respuesta. Además, porque estos microorganismos, al igual que nosotros, bueno, de hecho nosotros nos hemos autoclasificados, y a ellos también, ¿de qué manera? En relación a la tolerancia térmica. Hay una clasificación incluso amplia, sobre todo para bacterias, que dice, hay bacterias de tipo mesotérmicas, hay bacterias de tipo hipertérmicas y hay bacterias de tipo hipotérmicas. ¿Qué significa? Que sobreviven a altas temperaturas, a temperaturas medias y a temperaturas bajas. Y de hecho el rango mesotérmico nos incluye. Nosotros somos seres vivientes, seres biológicos, ¿ya? Organismos en este planeta, mesotérmicos junto con estas bacterias, hongos, parásitos, exceptuando los virus, que son otro tipo de patógenos, ¿ya? Entonces, al aumentar la temperatura corporal de la persona, del paciente, como esa bacteria, hongo, parásito, tiene esa capacidad similar a la nuestra de tolerar solamente un rango de temperatura, entonces, cuando le subimos la temperatura a su medio, porque nosotros vamos a hacer su medio de supervivencia, bueno, momentáneamente, entonces le estamos alterando el medio a la bacteria. Y de hecho, entre comillas, no debería sobrevivir. ¿Cierto? No sé si habrán visto, me olvidé ponerlo en la presentación, incluso hay un, bueno, ahora ustedes le llaman meme, el humor gráfico, donde está una célula y está una neurona que pertenece al hipotálamo.
y la célula está ardiendo en llamas. Bueno, de hecho es todo un tejido. Y le dice a esta célula de la neurona del hipotálamo: señora neurona del hipotálamo, estamos, perdón, es al revés el asunto. Están los microorganismos invadiendo un tejido X. Están los microorganismos invadiendo un tejido X. Y el tejido le dice a las neuronas del hipotálamo: señoras neuronas, estamos siendo agredidos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y las neuronas del hipotálamo responden y dicen: no tengo ni idea. ¿Por qué no aumentamos la temperatura? Y las células del tejido le dicen: pero ¿y eso no nos afecta también a nosotros? Y la neurona le responde: aquí no se negocia con terroristas. Se mueren ellas o nos morimos nosotros. Entonces, es así. El organismo trabaja de esta manera, generando un mecanismo de defensa, pero que alguien ya lo decía, tristemente, nosotros somos mesotérmicos, entonces no toleramos un cambio de temperatura muy alto. Entonces, el estado de hipertermia e hiperpirexia, ojo, son dos términos similares, pero no iguales, ya lo he aclarado, es el aumento de la temperatura por encima de los rangos tolerables, o sea, más allá de 40 grados centígrados. Algún autor se van a encontrar que dice más allá de 41, por si acaso. ¿Ya? Entonces todavía no estamos hablando de fiebre como tal, estamos hablando de febrícula, que es aumento de la temperatura, pero es tolerable. Y estamos hablando de hipertermia o hiperpirexia, no como sinónimos, pero que es un aumento de la temperatura muy brusco. Esto sí ya es bastante perjudicial y poco tolerable. O sea, estos dos términos son extremos. ¿Qué factores pueden influenciar en el estado febril? Ya habíamos mencionado, pacientes pediátricos son muy lábiles. De hecho, hay muchos factores: la edad, el sexo, el medio ambiente, aspectos metabólicos, aspectos hormonales, el estado neural, ejercicios, ingestión de alimentos e incluso el estado emocional. Todo influye y repercute con el estado febril, pero lógicamente van a haber puntos neurálgicos que sí se ven más comprometidos para generar el mecanismo de fiebre. ¿Cuáles son las probables causas que nos llevan a tener fiebre? ¿Cuáles son las causas? Creo que esto es básico, aplica para inflamación, aplica para dolor y para otros mecanismos. Podemos dividirlas en dos tipos: causas internas y causas externas. A las causas internas lo he puesto intencionalmente, por si acaso. Lógico, esto en otros textos lo van a encontrar como causa externa. ¿A qué me estoy refiriendo? A lo biológico. Pero si decimos causa externa biológico, es como pensar que la bacteria está fuera del organismo y nos está generando daño y fiebre. Y eso no es correcto. No es tan correcto. Para estar al revés, para producirnos fiebre, o sea, necesitamos la presencia del virus, del hongo, de la bacteria o del parásito dentro del organismo. Porque si no es así, no pasa nada. No pasa nada. Entonces, por eso intencionalmente lo he puesto como causa interna. Tiene que estar dentro de nosotros, dentro del paciente. Pueden haber otras causas internas que no necesariamente son biológicas. No son biológicas. Son las más frecuentes, lógico. Las biológicas, pero estas otras existen. Las autoinmunes, las neoplasias, algunas alteraciones hormonales y lógicamente también alteración neuronal. Esto último creo que también termina siendo lógico. Alteración sobre todo del hipotálamo. Cuando hay tumores, cuando hay lesión, inflamación, procesos infecciosos a nivel del hipotálamo, todo se descontrola. Todo se descontrola porque el hipotálamo, aparte de ser un centro termorregulador del organismo humano, también controla la actividad hormonal de todo el cuerpo, también controla diferentes aspectos vegetativos del organismo humano. Entonces,
gran parte de la funcionalidad del paciente se puede ir degenerando por alteración hipotalámica. Dentro de las externas, ahí sí tenemos causas físicas como radiación por UV o rayos de otro tipo, lógicamente el fuego, la misma radiación de otras variantes como las de tipo gamma y otras químicas, por toxinas, por venenos de tipo farmacológico. Hay muchas otras causas. Incluso no está acá citado, pero de hecho el medio ambiente puede ser un factor. No olviden que hay pacientes, bueno, en nuestro medio no tanto, pero puede ocurrir. No tanto en el sentido de que no tenemos, digamos, un ambiente como en otros países, una playa sobre todo, pero tenemos ríos, tenemos lagos, y cuando la persona, el paciente, va hacia esos sitios y lógicamente tenemos un cielo despejado, los rayos UV llegan hacia el fluido, hacia el líquido, hacia el agua, entonces al rebotar generan un aumento de temperatura que además esos mismos rayos UV directamente también están afectando hacia el organismo humano de la persona y por lo tanto en algunas ocasiones, no siempre, algunos pueden aumentar su temperatura corporal solamente por el medio ambiente externo, ¿ya? Eso que se llama, ya han debido escuchar o leer, el golpe de calor, o aquellas personas que están haciendo una actividad física extenuante, ya deportistas o personas que no tienen condiciones de rutina, ¿ya? Y se someten, qué sé yo, a realizar una actividad física muy extenuante. Nunca han corrido, pero se anotan en una maratón y empiezan a hacer el trabajo dinámico y tristemente en un momento caen, se desvanecen. Otra cosa es el paro cardíaco por esa actividad, pero no lo vamos a tocar ahora. Entonces aumenta la temperatura corporal y se desvanecen porque no están en preparación, no están en tolerancia para estos cambios bruscos de temperatura. Entonces estos golpes de calor también son generados por el medio externo y por el mismo medio interno, el dinamismo corporal. La fiebre, como cualquier otro proceso, tiene fases. Tiene fases. En algunas patologías no necesariamente van a estar las 4 fases que les estoy planteando en esta diapositiva, ¿ya? Pero en la gran mayoría sí se cumplen todas estas fases, sobre todo, más aún, si hablamos de un proceso febril de tipo biológico, por causa biológica. Fase celular. ¿A qué se refiere la fase celular? Repito, esto aplica para causas biológicas. Si viene un microorganismo X, virus, hongo, parásito o bacteria, estas últimas suelen ser las más frecuentes, lógicamente, ¿qué hace el organismo humano? Genera una respuesta inmune, una respuesta celular. Un macrófago o hasta un neutrófilo reconoce que hay un patógeno en circulación o que está invadiendo un tejido y le dice, no, ¿usted qué está haciendo acá? Usted no pertenece a este tejido, a este organismo, y listo, contraataque. Dependiendo el número de patógenos que estuvieran, muchas veces gana el organismo, ¿ya? Pero al ganar y al momento de batallar, vamos a decir, se desencadena esta respuesta celular. ¿Y qué hacen las células del sistema inmune? ¿Qué hacen las células, los glóbulos blancos? Además, antes de fagocitar, fuerte. Entonces empiezan a generar señales, ¿ya? Señales de alarma, señales de ayuda e incluso señales de agresión, de ataque. Porque de hecho la célula tiene que responder en ese momento, porque si no, o la atacan a ella también, a la célula inmune, ya que puede ser el macrófago, el neutrófilo, o los patógenos pueden empezar a proliferar y esto se descontrola. Entonces, los mediadores químicos, entre ellos, primero estos otros, no sé si se ve,
prostaglandina 6, factor de necrosis tumoral alfa, los interferones, ya sobre todo el gamma, y de una vez la prostaglandina E2. Entonces, hay esta respuesta celular, se generan los mediadores químicos. De hecho, ya estamos hablando de un proceso inflamatorio, ¿ya? Porque esto es parte de una respuesta inflamatoria, un mecanismo de inflamación. Entonces, se activan estas células, generalmente glóbulos blancos, neutrófilos, macrófagos, y luego estarán consecuentemente activando las otras células que son más agresivas, los linfocitos, y viene luego la fase humoral. Entonces, en la fase humoral, perdón que la note de este costado, no puedo rayar acá, a ver más pisado. Entonces, en la fase humoral, ya estos componentes interleucinos son típicos. De hecho, el siguiente capítulo, deberíamos haber empezado con inflamación, repito. El siguiente capítulo, que es inflamación, creo, nos va a reiterar todo esto, o gran parte de lo que estoy hablando. Entonces, estos compuestos, ya humorales, interleucínicos, o sea, son mediadores químicos que activan, estimulan a otros glóbulos blancos, se repiten en muchos procesos, o sea, casi siempre los vamos a encontrar. Entonces, los reitero: interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma, que por cierto estaba abreviado en mayúscula, interferón gamma, y la prostaglandina E2. La última es la que nos interesa. Entonces, estas células, dependiendo del tipo de agresión, van a producir más o menos prostaglandina E2. Más o menos prostaglandina E2. Eso depende de la respuesta inmune, depende del número de patógenos que están presentes en el tejido agredido, y depende también del tipo del tejido agredido. Imagínense que esto fuera hueso. El hueso no genera tanta respuesta inmune, ¿ya? Diferente a otros tejidos donde hay mucha circulación. El músculo, por ejemplo, la misma piel, lógicamente las mucosas con la parte de la submucosa, hay mucha irrigación. ¿Y para qué nos sirve esta irrigación? De hecho, dato curioso, por si no lo saben algunos, la prostaglandina E2, ¿qué mecanismo produce? ¿Puede levantar la mano? Activan las células gliales del hipotálamo. No, todavía. Ni siquiera estamos en hipotálamo, eso está ocurriendo en cualquier tejido. Puede ser superficial, puede ser profundo, puede ser muy proximal al encéfalo, o puede estar muy distal al encéfalo. Todavía no estamos en neuronas. Es vasodilatador. Es un vasodilatador muy importante. De hecho, me voy a adelantar y me disculpo con el colega que está a cargo del siguiente tema. No por nada, cuando nos cortamos, que ya es un mecanismo de agresión no biológico, porque puede ser que nos pinchamos o nos cortamos, aunque lógicamente casi todas las superficies que conocemos tienen cierta cantidad ya de patógenos. ¿Fuera de qué? Supongamos que es una hoja de bisturí estéril, nos cortamos, anatomía, porque en anatomía no se usa nada estéril. Entonces, suponiendo que usamos un cuchillo, una hoja estéril, y nos cortamos por accidente, supuestamente no hay patógenos, pero nos hemos generado daño, ¿ya? Esto va a desencadenar en un mecanismo y un proceso inflamatorio, y se van a producir los mediadores que ya estamos citando. ¿Por qué creen que después ese sector, no importa que es una pequeña parte o una gran área de tejido, una gran masa,
de volumen del organismo, ¿por qué cree que se vuelve rojizo? Porque hay vasodilatación y no es el único vasodilatador. No es el único vasodilatador como mediador químico. La misma histamina, la bradicilina y otros coadyuvan en el proceso de vasodilatación y el sitio se enrojece. ¿Cuál creen que es el objetivo? No quiero meterme mucho en tema de inflamación, pero hay que tristemente mencionarlo. ¿Cuál creen que es el objetivo de generar vasodilatación? ¿Para qué necesitamos vasodilatar? Regenerar el Pero no está utilizando bien el término exudado. ¿Para qué diapedesis? Todavía no están en diapedesis. ¿Ya? Simplemente es todavía. Para que lleguen más células. regeneración celular. Para que lleguen más células leucocitarias. Más glóbulos blancos. O sea, necesitamos dilatar el vaso para que haya mayor flujo de sangre y en ese mayor flujo llegan más glóbulos blancos. No olviden que glóbulos blancos pues, es una mínima cantidad de todo el componente celular sanguíneo, solamente entre 5.000 a 10.000 para la mayoría de los autores, a diferencia de los glóbulos rojos, ¿ya? Desde 4.5 hasta 6.5 millones inclusive, por milímetro cúbico, o sea, es una gran diferencia. Necesitaríamos que se desangre el paciente para que lleguen todos los linfocitos al sitio de la lesión, pero ese no es el objetivo. Bueno, al final entonces se produce la vasodilatación y se está generando el mecanismo o respuesta celular y humoral en base a un mecanismo de inflamación. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Y qué es lo que nos interesa dentro del proceso y mecanismo fisiopatológico de la fiebre? Es bastante sencillo, jóvenes, bastante sencillo. Hay más semiología que teoría de fisiopatología de fiebre. Este componente se produce en gran cantidad, prostaglandina E2. Eso significa que probablemente el patógeno o es muy agresivo o están en gran cantidad, en un número muy considerable, o que por su defecto pueden producir compuestos químicos que hace un rato hemos dicho, toxinas. Entonces estas toxinas estimulan a que las células endoteliales produzcan más prostaglandina E2 junto con óxido nítrico, que también es vasodilatador. Y viene entonces la fase neurológica. ¿Cómo va a ser la fase neurológica del estado febril? Con una alta producción de prostaglandina E2, ¿qué va a pasar con la prostaglandina? No importa dónde se origine, dónde está el sitio de la agresión o de la lesión, si ya se está produciendo una gran cantidad de prostaglandina, esa prostaglandina no se va a quedar en el sitio. Si yo me corté la mano, se está inflamando acá, se está vasodilatando, pero esta prostaglandina por el sistema de retorno venoso va a ir hacia el corazón y del corazón después hacia otros tejidos. Bueno, que vaya a otros tejidos no nos interesa mucho, pero va a llegar al hipotálamo. Ahora, me retracto un poco con lo que acabo de decir. Sí nos interesa un tanto el hecho de que vaya a otros tejidos, porque la prostaglandina como vasodilatadora, al llegar a otros sitios, a otras paredes vasculares, ¿qué va a generar? Vasodilatación. Y con la vasodilatación, ¿qué creen que va a ocurrir? En cualquier lugar. Fuerte. Mayor flujo de sangre. Y si hay mayor flujo de sangre, ¿qué va a pasar en ese tejido? No necesariamente. Para que lo entiendan, lo voy a mencionar de esta manera. Si en este instante yo les digo, daremos unas cuantas vueltas trotando en este salón, de hecho en un par de minutos muchos ya van a estar calientes, ¿ya? Van a aumentar su temperatura corporal. ¿Por qué? Porque además se está liberando algunos mediadores químicos vasodilatadores, como el óxido nítrico, por ejemplo,
con el objetivo de nutrir a un tejido que coadyuve en la dinámica, en este caso el músculo. ¿Me dejo entender? O sea, si le damos exigencia al tejido músculo, por ejemplo, ¿ya? El músculo va a exigir más nutrientes, porque sí, lo requiere, necesita más oxígeno, necesita más colesterol, necesita más glucosa para trabajar, necesita más calcio. Entonces, si no se le da el aporte correspondiente, el músculo se va a agotar, se va a fatigar. Pero mientras todavía puede, genera la demanda, aumenta el flujo del músculo y se empieza a calentar por trabajo. De hecho, no lo he mencionado antes, pero lo hago ahora, a eso se llama el calor metabólico. Bueno, dos tipos de calor, me corrijo un poco. El calor metabólico y el calor dinámico. ¿Por qué calor metabólico? Porque ese tejido agarra nutrientes y al metabolizar, generalmente al catabolizarlos, pero también ocurre cuando se generan procesos anabólicos. ¿Qué pasa en estos dos mecanismos? Además, química básica. Ahora le vamos a llamar bioquímica. ¿Qué son los procesos catabólicos y anabólicos? Alce la mano, por favor, alguien. Dicho de otro modo, un poquito más profundo, pero muy simple. Se rompen enlaces, se forman enlaces, ¿ya? Sobre todo de tipo covalentes. Al romper enlaces, se libera energía. Al formar enlaces, también se libera energía, así como puede haber gas. Pero igual, en muchos procesos metabólicos se genera más bien. ¿Por qué creen? De hecho, hay una teoría que dice, después de la ingesta de alimentos, no deberíamos tomar la temperatura. ¿Por qué? Lógico. Porque el tubo digestivo, como ya va a empezar a trabajar más, va a generar demanda de flujo de sangre para dirigir todos estos nutrientes que está absorbiendo y que está metabolizando. Por lo tanto, el tubo digestivo va a empezar a estar un poco más caliente. O sea, aumenta su temperatura. No digo que está en estado febril, ojo. Solamente aumenta ligeramente la temperatura del tubo digestivo. Y ese aumento de temperatura interno luego se va reflejando en los órganos adyacentes, o sea, en todo el abdomen, y se puede disipar hacia el tronco y hacia las extremidades. Entonces, si en ese momento tomamos la temperatura, nos va a dar un dato errado. No es bueno, mucho menos tomar la temperatura después de que el paciente haya realizado una actividad física. Tampoco podemos hacer eso porque es un mecanismo similar. Bueno, no nos desviemos. Entonces la prostaglandina E2 empieza a circular porque hay vasodilatación, ya no en un solo tejido, sino se empiezan a vasodilatar diferentes tejidos y de hecho no queda exento en proceso de vasodilatación el sistema nervioso central. Entonces hay vasodilatación del sistema, de los vasos sanguíneos del sistema nervioso central, es decir, las carótidas, principalmente las carótidas internas, se vasodilatan, aumenta el flujo cerebral y al aumentar el flujo cerebral fácilmente la prostaglandina llega hacia el hipotálamo y las neuronas del hipotálamo, ¿qué van a hacer? No necesariamente captarlo. Todavía falta un pequeño paso más. Voy a subir un poco. Quiero escribir un poco. Ya, de una vez. Tenemos mucho tiempo. Entonces, llegan hacia las neuronas del hipotálamo. Tiene su receptor respectivo, la prostaglandina E2,
y genera una respuesta intracelular de segundo mensajero. Genera una respuesta intracelular de segundo mensajero. Y entonces la célula, la neurona, empieza a producir ¿qué? Lo más básico que puede tener un proceso celular interno. Disculpen que raye por azar. Primero otra vez. AMP cíclico. Adenosín monofosfato cíclico. Lógicamente esto se puede extraer desde dos componentes, desde el trifosfato de adenosina o desde el difosfato de adenosina, que sería lo lógico y obvio. ¿Ya? Entonces, el ATP se convierte en AMP de manera cíclica y es este último el que finalmente ingresa hacia el núcleo de la célula neuronal, para ser más específico, hacia qué núcleo va a ir. Núcleo preóptico, porque el núcleo preóptico del tálamo óptico, del hipotálamo, porque el núcleo preóptico del tálamo es considerado como el centro termorregulador del organismo humano. Entonces, el AMP cíclico que ya se ha formado cambia el trabajo interno de la neurona del núcleo preóptico y le dice, vamos a entenderlo así, y le dice, ya no vamos a trabajar entre 36.5 y 37.5, que esa es habitualmente la temperatura rango normal. Ya no vamos a trabajar entre 36.5 y 37.5, o sea, ya no vamos a estar en mesotermia. Vamos a aumentar. Y esta neurona del núcleo preóptico, lógicamente no puede negar ni rechazar la orden, e inmediatamente cambia el punto de ajuste, lo que decíamos en el concepto. ¿Ya? O sea, ¿qué es el punto de ajuste? No, pero es que si desconecto... Pero seguro lo han visto en series, en películas. ¿Ya? Un termostato, físicamente hablando, en un ambiente X, generalmente caluroso, un dispositivo más o menos de esta manera, tiene grados y tiene, bueno, ahora son digitalizados, lógicamente, pero antes venían con una perilla. ¿Ya? Entonces uno tiene que rotar la perilla para que podamos variar la temperatura del medio ambiente. Si queríamos bajas temperaturas, qué sé yo, 15 grados, o altas temperaturas, 25 grados del medio ambiente. Entonces la persona podía girar la perilla para que suba o baje la temperatura del medio ambiente. Lógicamente esto estaría conectado a un sistema de calefacción y aire acondicionado. ¿Ya? Pero en la neurona, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que entenderlo más o menos del mismo modo. Es como que el AMP cíclico viene, agarra nuestra perilla de las neuronas del núcleo preóptico y le cambia el punto de ajuste, es decir, le cambia de una temperatura, qué sé yo, 37.1, que tenía, digamos, el paciente, y le cambia su punto de ajuste y le dice, no, ahora ya no vamos a trabajar a 37.1, vamos a trabajar a 38.6. Parece magia, parece así muy loco, pero eso es lo que ocurre. Es como que alguien viene y nos movió el termostato, estábamos en 37.1 y luego directamente cambiamos a trabajar a 38.6. Ya estamos en estado febril. Ya estamos en estado febril. ¿Cómo realmente se va a generar este estado febril? ¿Qué creen que pasa? Volvamos al concepto.
¿Cuál es el concepto que yo les he brindado de manera directa? Qué fácil, ¿no? Ahora me toman una punta. Pero ni lo ven después. Así como ni leían los apuntes. Cambian la dinámica terminal corporal Siempre, habitual que jóvenes. supera el rango regulador. Ya les dije, hay un desbalance de los mecanismos termogénicos y los de termólisis. Entonces empiezan a predominar mecanismos termogénicos. ¿Qué mecanismos termogénicos van a empezar a activarse? Vasoconstricción. No. Sobre todo vasodilatación, hemos dicho, hay mucha prostaglandina, E2. Entonces el cuerpo en general empieza a tener vasodilatación y el aumento del flujo de sangre, creo que es lógico. ¿Qué pasa si hacemos este mecanismo? De hecho, cuando nos hace frío hacemos esto. Porque ¿qué estamos haciendo? Fricción. ¿Ya? Este mecanismo de fricción está generando el choque de nuestras partículas, etcétera, etcétera, y eso genera calor. El dinamismo de la sangre que choca con las paredes, la reología que tiene la sangre, genera calor. Entonces, al vasodilatar y al aumentar el flujo de sangre en el organismo humano, que es casi de manera sistémica, entonces gradualmente empieza a subir la temperatura corporal. Sumado a eso, en la fase neurológica, la misma prostaglandina E2 y otros mecanismos, como por ejemplo, estímulo de tipo simpático, se descontrola todo tanto que el sistema simpático le dice al corazón, ¿qué le va a decir? Nos están exigiendo mucha sangre, nos están, bueno, entenderlo así por si acaso. Los tejidos nos están demandando muchos nutrientes, oxígeno, nos están demandando glucosa, qué sé yo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el organismo humano? Le dice al corazón, no, pues, si nos están demandando porque hay vasodilatación, tenemos que mandarles. Es la demanda y es la respuesta. Entonces la fase neurológica estimula a través de la misma prostaglandina E2 centros de tipo simpáticos, y la orden hacia el corazón es aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la fuerza de contracción, es decir, cronotropismo positivo, inotropismo positivo. ¿Con qué objetivo? Mejorar la volemia, la distribución de sangre y de los nutrientes. Y no solamente es el aumento de la frecuencia cardíaca, también va hacia centros respiratorios en el mismo encéfalo y también aumenta la frecuencia respiratoria. Entonces el paciente empieza a hiperventilar, o bueno, más me retracto un poco, no hiperventilar sino en estado de taquicardia, aumenta la frecuencia de respiración, pero sí puede hiperventilar, es decir, aumenta la profundidad de inhalación de aire, en este caso de oxígeno en teoría. Puede. De hecho, ¿qué nos dice la teoría? Que hasta no vaya a ser una pregunta de examen. Por cada grado de temperatura que va subiendo en el organismo humano, por lo menos aumentan 10 latidos. 10 latidos. O sea, fácilmente si estamos ya en 38, ya han aumentado unos 10 latidos al ritmo y a la frecuencia de contracción del corazón. Entonces, el aumentar la frecuencia cardíaca y aumentar la fuerza de contracción mejora lo que ustedes ya seguro conocen, el gasto cardíaco. Mejora el gasto cardíaco, o sea, aumenta el flujo de sangre que está circulando sobre todo por el sistema arterial. Eso en teoría, o sea, ¿por qué? Porque aparentemente los tejidos están demandando. ¿Por
porque aparentemente hay tejidos que han generado vasodilatación y tienen que compensar con aumento del flujo, porque si están vasodilatados, ¿qué va a pasar con la presión arterial? Si hay vasodilatación, ¿qué ocurre? Disminuye la presión arterial. Entonces, eso para un tejido no es beneficioso, mucho menos para quién, para el riñón o los riñones. Los riñones no pueden trabajar con flujo bajo, y si los tejidos están demandando por vasodilatación, el riñón va a hacer lo mismo, va a decir, no, si a mí no me mandan sangre, yo voy a fallar. Y lo hace, puede terminar fallando en estado febril. ¿Ya? Entonces también aumenta la demanda de flujo renal, pero tristemente no se lo puede compensar, porque gran parte del flujo se está yendo a tejidos periféricos y algunos profundos, dependiendo dónde esté el sitio de origen del mecanismo febril. ¿Ya? ¿Dónde está el sitio? Si era la piel, si era un órgano interno, si era, no sé, de plano intermedio, músculos, articulaciones, tejido adiposo, dependiendo. Este aumento y el cambio del termostato que se va a mantener, se puede mantener horas o se puede mantener, dependiendo del tipo de patógeno, hasta unos días, es lo que trae las consecuencias clínicas del estado febril. Hay un término que necesito que lo entiendan, que se llama la termolabilidad. Termolabilidad. Lo voy a explicar de esta manera para que se entienda. Si yo someto, bueno, como un ejemplo incluso, no me malentiendan el ejemplo que voy a citar, ¿qué pasa cuando tristemente una persona muere por fuego, se quema? Al final, ¿qué suele quedar? Donde hubo fuego, cenizas quedan. No, generalmente los que resisten son los huesos. La parte dentaria, la parte esquelética, bueno, claro, dependiendo los grados a los que se haya sometido el tejido, pero generalmente los huesos son los últimos que quedan, no terminan carbonizados con facilidad. ¿Ya? Entonces, hay tejidos, con ese ejemplo, hay tejidos que son termolábiles. Y no me estoy refiriendo a que hay que someterlos a una calor extrema para carbonizarlos. No. Solo en estado febril. Hay tejidos termolábiles. ¿Como quiénes? ¿Por qué duda? Sí, las neuronas. Las neuronas, cuando aumenta la temperatura, la génesis del impulso eléctrico neuronal se dificulta. O sea, la neurona, entre comillas, como que se atonta y no puede generar su potencial de acción, y si no hay potencial de acción, no se transmite la información con facilidad, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa en la fase neurológica cuando ya ha aumentado la temperatura y las neuronas se ven alteradas en su mecanismo funcional básico? De hecho, nos genera la gran parte de las manifestaciones clínicas, incluido con el trabajo simpático. El paciente tiene depresión neurológica que se traduce en estado de somnolencia, se traduce en estado también de adinamismo, se traduce en estado de incluso falta de atención, etc. Lógico, o sea, si las neuronas no tienen esa capacidad de tolerar ciertos cambios de temperatura y trabajan mal cuando ya estamos en estado febril, el paciente lo que va a manifestar es alteración cognitiva en general y alteración dinámica también general.
no puede captar bien lo que se le dice, está más cansado, agotado, de sueño, se siente bastante débil, lo único que quiere es descansar y además está en un estado también de taquicardia, de taquipnea, porque aparentemente los tejidos estuvieran demandando alta cantidad de nutrientes por vasodilatación, oxígeno, glucosa, que de hecho no es así, no es así. Y además en la fase neurológica, el cambio de temperatura también genera hipoapetencia o hipofagia, sería más o menos como sinónimo. El paciente no tiene ni ganas de alimentarse, de ingerir alimentos. Peor aún si la temperatura va aumentando gradualmente. Más aún, dependiendo de la edad, decíamos, los niños son más lábiles, más lábiles. ¿Y qué va a ir pasando? Lógicamente el cuerpo no puede quedarse así. Estamos en estado febril. El cuerpo no lo puede dejar así. ¿Qué va a hacer? Va a estimular a los mecanismos de termólisis lo mejor que pueda, lo mejor que pueda. Entonces, de hecho, con la respuesta simpática ya empiezan, porque esto no puede ser, primero que suba la temperatura y recién voy a empezar a bajarla. No, el organismo no trabaja así, es de inmediato. Porque no olviden que ya habían mecanismos termogénicos y ya habían también mecanismos de termólisis, entonces solamente había un desbalance momentáneo. En este caso, los mecanismos de termólisis empiezan con la activación del sistema simpático. ¿Cómo lo hace? Bueno, aparte de generar estas respuestas, el sistema simpático hace lo siguiente. Genera, junto con la prostaglandina E2, vasodilatación periférica, pero vasoconstricción central. Vasoconstricción central. Y esto último también explica por qué hay una fase neurológica. O sea, gradualmente el flujo de sangre disminuye para la parte central. Gradualmente. No estoy diciendo que se pierde el flujo, va disminuyendo de modo gradual. ¿Y para qué necesitamos vasodilatación periférica? Y vasoconstricción central. Porque uno de los mecanismos de termólisis es justamente la misma vía hemodinámica. Si el flujo de sangre genera calor, el mismo flujo de sangre puede permitir pérdida de calor. ¿Cómo lo hacemos? Porque la circulación periférica superficial en la piel del organismo del paciente ya febril hace que se empiece, por el aumento de la temperatura, hace que se empiece a evaporar y disipar calor, ¿ya?, por vía transdérmica. Por vía transdérmica. No por nada el paciente empieza a sentir un calor ya externo o superficial. Hasta se puede ver incluso ruboroso. El rostro se puede ver enrojecido, las manos también un tanto enrojecidas, sobre todo las palmas o las plantas de los pies. ¿Ya? Entonces, todo eso compete a la fase neurológica que actúa en efecto en el sistema nervioso y en el paciente. Y luego se viene la fase postfebril, lógicamente, cuando ya probablemente el organismo ha vencido al patógeno, y al vencer al patógeno o al captar a todas las toxinas, o dependiendo, al ya contrarrestar la agresión, sea física, sea química, o sea biológica, sea interna o sea externa, lógicamente el organismo ya tiene que regular la temperatura corporal, y luego viene la fase de convalescencia febril. O sea, después de la fiebre, el paciente va a ir recuperando gradualmente, pero no olvidemos lo siguiente que se me está yendo.
en todo este mecanismo simple básico, mientras se está produciendo vasodilatación periférica, se está perdiendo calor, pero además se está perdiendo ¿qué? Agua. Entonces el paciente empieza a deshidratarse. Y eso empeora este estado. Empeora el estado de hipoapetencia, somnolencia, dinamismo, falta de atención, etcétera, etcétera. Empeora. Entonces necesariamente al paciente febril sí o sí hay que, además ya de limitar el ascenso de la temperatura, hay que ir disminuyéndole gradualmente, también hay que rehidratar. Porque no está perdiendo agua por vía renal. De hecho, el flujo, la tasa de filtración glomerular disminuye, porque son otros tejidos los que están demandando flujo de sangre y no así la parte central, ¿ya? Los órganos internos. Entonces al riñón le llega poca sangre, por lo tanto se genera poca producción de orina, y de hecho el paciente en esa etapa febril puede no necesariamente miccionar una gran cantidad de volumen de orina, sino lo mínimo. Entonces entra en estado de oliguria, disminuye el volumen de producción de orina. Bueno, entonces hablando ya hemos hablado de hecho de todo el mecanismo, casi todo el mecanismo fisiopatológico que acontece en el estado febril, desde que se origina hasta que acontece el estado como tal febril. ¿Cómo lo vamos a clasificar a la fiebre? No sé si me van a dar más tiempo, creo que también tienen otra teoría. ¿Qué hora ya es? Una con 10. Oh, Dios mío, ¿en serio? Ay, sí, claro. ¿Cómo nos apasiona el Señor? Bueno, esto que viene ya es un tanto más semiológico, ya no es tan fisiopatológico. Lo fisiopatológico está centrado en este esquema y en los factores que habíamos citado. Es muy sencillo el tema, relativamente sencillo. Entonces, fiebre, ¿no tienen otra clase? ¿Por qué tan tarde? ¿Y no quieren ir a almorzar? Yo de hecho me estoy deshidratando. Ay, vale. Bueno, para que no se agoten mucho, vamos a tratar esto un poco rápido para irnos. Además, se va a apagar igual seguro mi computadora porque no funciona sin conexión. Entonces, hay maneras de clasificar a la fiebre según la evolución, según también algunos caracteres como la duración. Podemos clasificarla en fiebre continua, cuando lógicamente en varias horas o incluso en varios días la temperatura siempre se mantiene alta por encima del rango que es 30, para algún autor 38, ya decíamos, para otros 38.5, porque antes de eso solamente es febrícula, después de eso ya es fiebre. ¿Hasta cuánto van a decirme ustedes? Fiebre es hasta 40 y 40.5 para otros autores. ¿Ya? Ahora, otros que son más extremistas, ya les dije, hasta 41 fiebre, de ahí en adelante hiperpirexia o hipertermia, dependiendo del mecanismo. Y de una vez vuelvo a aclarar, ¿cuándo aparece hipertermia? En procesos ya que no necesariamente son muy patológicos. Incluso ese golpe de calor que hace un rato hemos citado, ese golpe de calor es un aumento de la temperatura por la radiación, ¿ya?, ultravioleta, que sube tan rápido la temperatura corporal y no cambia el punto de ajuste del termostato hipotalámico. Directamente sube la temperatura de golpe y el paciente se desvanece. Hay un estado de lipotimia, incluso de pérdida de conciencia. Pero lógico, se puede restablecer, pero es por aumento de la temperatura. ¿Ya? O los pacientes que están en hiperdinamismo que decíamos, rápidamente sube
la temperatura, no hay un cambio de ajuste en el termostato, ojo, porque no se está produciendo necesariamente mucha prostaglandina E2. A diferencia de los deportistas, en los deportistas o los que hacen trabajo dinámico, se genera más óxido nítrico que prostaglandina E2, porque la prostaglandina E2 es más como mediador químico de procesos inflamatorios o patogénicos de daño tisular. Bueno, aclarado eso, entonces, según la evolución tenemos la fiebre continua, repito, que es que en diferentes horas en el día o en varios días se mantiene en estado febril. La fiebre remitente, cuando lógicamente hay fiebre, luego baja también, remite intermitentemente, además. La intermitente como tal es similar a la remitente, ¿ya? Pero puede tener espacios más amplios de temperatura normal y luego viene un pico febril. La recurrente, lo mismo, estamos en un estado febril, hay días en los que baja la temperatura y luego por mecanismos continuos, esto sobre todo se ve en muchos parásitos, vuelve a aparecer otra vez fiebre, pasan otros días, vuelve a aparecer fiebre de manera inusual. Según la duración, tenemos aquí la ondulantes, en la que creo que es un tanto obvia, gradualmente va subiendo, gradualmente va bajando, va subiendo, va bajando. Por la duración tenemos fiebres agudas, ¿ya? Fiebres crónicas y fiebre de origen desconocido. ¿Cuál es el lapso que se maneja? Aplica junto con el proceso inflamatorio. Fiebre aguda cuando dura menos de 2 semanas. Menos de 2 semanas. Fiebre crónica, ¿ya? Cuando supera las 2 semanas, pero no sobrepasa los 30 días. Algún autor dice hasta 40 días. Y fiebre de origen desconocido cuando ya ha pasado mucho tiempo, o sea, más de 30 días, algunos dicen 3, algunos dicen 4 semanas de evolución febril, o sea que no para el paciente de estar en estado febril, o que es muy intermitente, pero es muy prolongado el tiempo del estado febril, del cuadro febril. Entonces, para reforzar, la fiebre continua, en teoría el promedio siempre va a ser 37 grados. En la fiebre continua, como verán, siempre está en un pico febril. ¿Ya? Indistintamente si baja medio punto, un punto, o sube medio punto o un punto, siempre está febril. Siempre está febril. En cambio, en la remitente, ¿ya? Como en las septicemias, está en estado febril, pero después vuelve a febrícula o puede ya volver a estado normal y luego otra vez pico febril, luego otra vez vuelve a bajar. Entonces es remitente. En la intermitente algo similar, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia entre estas dos? En la remitente la teoría dice puede variar entre 0 a 1 grado, ¿ya? En cambio, en la fiebre intermitente o fiebre éctica, los cambios son más bruscos, más allá de 1 grado para arriba, más allá de 1 grado para abajo, pero sube, baja. La fiebre recurrente que ya habíamos mencionado, pico febril, vuelve al estado normal, pasan unos días, no horas, días, y luego otra vez pico febril. Esto es muy típico, por ejemplo, del paludismo, ¿ya? ¿Cuál es el nombre? Me olvidé. Malaria, gracias, ¿cierto? ¿Ya? El paludismo, generado por el plasmodium, es el que suele tener este tipo de fiebres, ¿ya? Cada cierto tiempo, cada 3, cada 4 días. La fiebre terciana, la fiebre cuaternaria. Luego tenemos la fiebre recurrente, en la que unos días está febril, unos días no está febril, y otra vez pasando esos días vuelve a estar en picos febriles. La fiebre ondulante, que ya hemos dicho, gradualmente sube, baja. La fiebre de Epstein, que es una fiebre muy irregular.
Puede subir 1 grado, bajar medio grado, otra vez seguir bajando, seguir subiendo. Es muy irregular la fiebre de TERFC, ¿ya? Pero esos son cuadros ya un poco más específicos, como en el caso del linfoma de tipo no Hodgkin. Esto sí es importante porque con esto tenemos que catalogar a nuestro paciente su cuadro clínico febril. Su cuadro clínico febril. Es otra manera de clasificar a la fiebre, por su intensidad. ¿Ya? Por su intensidad febrícula menor a 38, no olviden que puede ser menor a 38.5. Fiebre ligera de 38.1 a 38.6, fiebre moderada 38.7 a 39.4, fiebre alta 39.5 a 40.5, dependiendo del autor que ustedes agarren. Hiperpirexia, ojo, hiperpirexia, no hipertermia, mayor a 40.5 grados. Por su duración, ya decíamos, de duración corta, 2 semanas o menos, cuando son agudas, de duración prolongada o crónica, entre 2 semanas a 3, algunos dicen hasta 4, y la persistente mayor a 3 semanas, donde entra también la fiebre de origen desconocida. Esto debéis haber estado adelante. Estos son los mecanismos de termogénesis y termólisis. Falta una E ahí, termogénesis. Entonces, ¿qué produce termogénesis en el organismo humano de manera normal, que después se puede descontrolar? El metabolismo basal. Todas las células en este instante que están incluso ustedes sentados, están metabolizando. Glucosa están metabolizando, otros compuestos. Se están generando además también nuevos compuestos, ¿ya? Entonces, ¿qué hemos dicho? Se están formando enlaces, se están rompiendo enlaces. Todo eso genera el calor metabólico. La contracción muscular, de hecho, no sé ustedes, pero yo sí me siento caliente porque me ando moviendo de aquí para allá, ¿ya? Entonces, el dinamismo corporal, sobre todo el trabajo muscular esquelético, que es muy amplio, muy vasto, repito, como hace un rato ya hemos explicado, el trabajo de cualquier tejido que genera vasodilatación del tejido por demanda de nutrientes, y la vasodilatación mejora el flujo, y al mejorar el flujo aumenta el calor del tejido. La digestión ya hemos mencionado, y la vasoconstricción coadyuvan en la termogénesis. ¿Qué pasa cuando la temperatura, por ejemplo, cae? De hecho, ya está cayendo, estamos en otoño, muy pronto vamos a entrar a invierno. Nuestro cuerpo por fuera va a estar frío, ¿ya? Hay vasoconstricción periférica, pero vasodilatación central. Eso es para mantener calor. De hecho, un dato curioso, tal vez cómico, la grasa se supone que es también un tejido de tipo aislante. Nos ayuda a que el calor corporal no se disipe con tanta facilidad, ¿ya? Entonces hay algunos que estamos bien aislados y tenemos buen calor para dar. Termólisis. Hay mecanismos, estos son los mecanismos básicos que ayudan a perder calor. Radiación, que enseguida vamos a decir qué es esto, la conducción, la convección, la evaporación y la vasodilatación. Ahora, obviamente podemos añadir estos mismos, pero en sentido opuesto. Que disminuya el metabolismo basal, generaría termólisis, o sea, ya no se produciría tanta calor. Que no haya trabajo, que no haya dinamismo muscular, reduciría también el tema de la dinámica de la sangre, y por ende no se aumenta la temperatura por mayor flujo de sangre. El no tener una digestión, no estoy diciendo que no coma el paciente, pero el alimentarnos poco genera menos exigencia
eficiencia del tubo digestivo y por ende menos calor metabólico a sí mismo. Y la vasodilatación, pero aquí tengo que aclarar, vasodilatación periférica es un mecanismo de termólisis, vasodilatación periférica con vasoconstricción central. De hecho, lo hemos aclarado acá, el sistema simpático justamente coadyuva en este mecanismo para generar vasodilatación periférica, pero con vasoconstricción central. ¿Cómo perdemos calor entonces habitualmente? El más importante de todos es la radiación. Por radiación se pierde por lo menos un 60% del calor corporal. El mecanismo de radiación no son otra cosa que las ondas que genera cualquier materia. ¿Ya? Cualquier materia por su trabajo molecular a nivel atómico, inclusive en este caso a nivel celular, a nivel orgánico. Nosotros, en este instante, ustedes pese que no están con mucho dinamismo, están perdiendo calor por radiación. ¿Cómo se entiende esto? De un modo más simple. Es como el sol. El sol no está aquí con nosotros para calentarnos. Solo su trabajo, ¿ya?, de sus compuestos atómicos moleculares hacen que su calor llegue hasta nuestro planeta. Entonces, de esa misma manera, nosotros, cualquier organismo, está produciendo mayor o menor radiación, ¿ya?, que son lógicamente ondas infrarrojas que se van en todas direcciones hacia todos los objetos. Pues en este momento estamos irradiando hacia el techo, hacia las paredes, hacia el pizarrón, hacia todo lado. Y con eso se pierde gran parte del calor corporal. Por evaporación, lo que le interesa al organismo y en lo que sí puede trabajar el organismo, por pérdida de agua, lógicamente. Es una pérdida de calor transdérmica, en el cual por lo menos el 22% de la calor corporal se puede perder, junto con 600 a 700 mililitros, está mal escrito, disculpen, mililitros por día de agua que también se pierde, y por ende se genera para perder calor por evaporación, se gastan por lo menos entre 16 a 19 kilocalorías por hora, más aún si estuviéramos muy activos. Los otros mecanismos de pérdida de calor, que son los que menos calor nos terminan disipando del cuerpo, tenemos el de convección y el de conducción, ¿ya? El de convección, pero tiene un factor el de convección, tiene que haber por lo menos un área de ventilación. Como en este momento, bueno, no sé ustedes, yo sí, siento, para mí el ambiente está caliente, no sé para ustedes. Yo estoy muy acalorado en este momento. ¿Ya? Ya abran las ventanas. Entonces, ¿de qué manera ayuda la convección? El flujo de aire agarra ese vapor de calor que tenemos, entre comillas, es una especie de aura que nos está rodeando, de calor. El flujo de aire viene y se lleva esta aura de calor. ¿Por qué? Porque este aura de calor, que no es otra cosa que aire caliente que está alrededor de nuestro organismo, nosotros lo estamos calentando, ¿ya? Dependiendo de qué tiempo estamos con el aire X, qué tanto tiempo estamos. Gracias a este otro proceso, conducción. En este momento todos ustedes sobre todo están generando conducción, están perdiendo calor por el simple hecho de tomar contacto con el objeto cercano que tienen. De hecho, yo mismo, las prendas de vestir, nuestras prendas de vestir, las más internas, que sería una camisa, una polera, están casi a la misma temperatura que nuestro calor corporal, ¿ya?
¿Por qué? Porque la pérdida de calor por convección no es otra cosa que pasar calor al medio que está próximo, a la superficie que está próxima. En este caso ustedes a los asientos, por ejemplo. Entonces, por conducción se pierden, pero solamente para objetos próximos, se pierde solamente 3%. También va en todas direcciones, y esto es por el mecanismo de vibración molecular que tiene cada compuesto, y por convección se puede perder 15%, pero repito, depende de la corriente de aire. Si ahorita abrimos una ventana, va a generar un flujo de aire de entrada y de salida, si abrimos también la puerta. Entonces los que estamos con calor nos va a refrescar, porque se va a llevar este aire caliente y lo va a mover a todo el ambiente o lo va a sacar. Y va a entrar una nueva corriente de aire frío y otra vez tendremos que calentar, y así sucesivamente. Eso es convección, es rotativo, es cíclico. Entonces esas son las maneras de cómo el cuerpo además pierde calor. Pero ojo, creo que es lógico entender que este trabajo físico requiere otros mecanismos netamente corporales biológicos. Para eso justamente se genera la vasodilatación periférica, para que haya mayor flujo de sangre en la piel o en tejidos superficiales, y por evaporación, por convección y por radiación, que es el más fuerte, el paciente febril vaya disipando su calor. Pero tristemente, creo que esto es obvio y lógico, la mayoría de los mecanismos que desencadenan el organismo humano para perder calor no son suficientes. No son suficientes. Por eso, el manejo inmediato que se debe hacer con un paciente febril es sí o sí, jóvenes señoritas, peor aún si estamos hablando de un paciente pediátrico. No me malentiendan con el término, pero hay que desnudar al paciente. Hay que quitarle todas las prendas, en lo posible, lógicamente, cuidar el pudor, pero hay que quitar todas las prendas. Peor si está llegando ya a cerca de 40 al estado de hiperpirexia o está en estado de hipertermia, inmediatamente hay que desprender todas las prendas, que además también deben estar calientes, y someterlo a tratamiento antipirético, ¿verdad? Se pueden usar, típico, los llamados medios físicos, agarrar paños húmedos, fríos, colocarlos tanto en la frente, en el área cervical, en la región de las axilas, en las plantas, al extremo, jóvenes, que si la temperatura no desciende rápidamente en unos minutos u horas, ya al extremo que hay medidas tan drásticas que se tiene que agarrar una bañera, agua, hielo, e introducir al paciente en el mismo, si es necesario. ¿Por qué? Repito una vez más, ya para ir cerrando. Porque sobre todo el estado febril, mientras más aumenta la temperatura, genera mayor aturdimiento del tejido nervioso. Entonces el tejido neural ya no solamente va a estar atontado o sufriendo, ya no solamente no va a poder generar bien sus impulsos eléctricos, hasta puede ir degenerando. No olviden, espero que no les haya pasado a ustedes o a algún conocido, pero por ejemplo los pacientes febriles pediátricos hasta terminan convulsionando. Hay crisis convulsivas solamente por el estado febril. Entonces por eso es muy importante que la temperatura ni siquiera llegue a 38, que no rebase los 38 grados centígrados. Inmediatamente hay que hacer todas las medidas. Y dentro de las medidas antipiréticas, además de los medios físicos, lógicamente están los farmacológicos, ¿ya? Lo más básico que tenemos para contrarrestar la fiebre son los antipiréticos, que están dentro de los antiinflamatorios, ¿ya? Qué sé yo, el paracetamol, el ibuprofeno, el diclofenaco, lo que se tenga a la mano. Pero uno con mejor efecto antipirético siempre sigue siendo, y no por nada la gente nos anda catalogando y hasta nos han hecho memes y todo. ¿Qué me va a dar? Paracetamol. Pero eso es lo que necesita. Eso es un antipirético y es un antianalgésico. Entonces, a la vez que pueda tener el paciente dolor
o inflamación, bueno, el paracetamol más sin embargo no tiene un buen efecto antiinflamatorio, por si acaso, ya lo deben saber. Es más antipirético y analgésico. En cambio, si quieren desinflamar un tejido, necesariamente tienen que cambiarle a un ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco u otro. ¿Ya? Ahora, si la temperatura, ahora me estoy olvidando, bueno, no sé si lo tengo, creo que no lo tengo aquí. Bueno, se habla que la aldosterona también genera cambios en la temperatura corporal porque en realidad ayuda un poco a reducir la temperatura corporal, ya que la aldosterona va a mediar el mecanismo de reabsorción de sodio y junto con él agua. Entonces, al retener agua, la temperatura corporal puede ir gradualmente mejorando. Pero como en estado febril todo se descontrola, el trabajo finalmente de la aldosterona no puede ser muy efectivo. Bueno, esto es el centro termorregulador, el núcleo trófico que ya hemos citado. Estos son los mecanismos termogénicos que acontecen, termogénicos y los termólicos. Bueno, no está creo la diapositiva de los AINES. De hecho, los AINES jóvenes tienen trabajo, dos tipos de trabajo o efecto. Tienen tanto efecto local, o sea, si nos hacemos una lesión, va a mejorar en el sitio de la lesión, va a coadyuvar a la mejora en el sitio de la lesión, pero si ya es sistémico, el efecto de los AINES también es a nivel sistémico. ¿Por qué? Porque lo que hacen es inhibir a la ciclooxigenasa, a la enzima. Pero hay casos en los que le das un AINE al paciente y no le ayuda, o le ayuda muy poco. Y si estamos hablando de un cuadro febril, peor si es pediátrico, repito y redundo, no podemos dejar que siga subiendo la temperatura. Hay que bajar inmediatamente. Entonces, para eso podemos utilizar otros fármacos antipiréticos que también sean de carácter sistémico, pero sobre todo tengan trabajo a nivel central. Como por ejemplo, tenemos, en nuestro medio sigue siendo muy útil, en otros países la han sacado ya del mercado, la dipirona. Y también se la conoce como el metamisol. Muy conocida, muy utilizada en nuestro medio. Para algunos autores es un AINE, pero es de mejor efecto. Está dentro de los AINES. ¿Cuál es el efecto del metamisol, por ejemplo? Ya no es inhibir a la enzima ciclooxigenasa. Ya no hace ese trabajo. Hace un trabajo más amplio. ¿Dónde es su nivel de actuación? A nivel de la... ¿Se me puede hacer? Ah, ya. A nivel de esta enzima, de la fosfolipasa. ¿Por qué? ¿De dónde derivan las enzimas mesetrá? Estas enzimas, las ciclooxigenasas, ¿a dónde actúan? ¿A dónde van a generar sus productos? Al ácido araquidónico. ¿Y de dónde sale el ácido araquidónico? De los fosfolípidos. ¿Y dónde hay fosfolípidos, jóvenes? Fuerte. En todas las membranas celulares. Entonces, cualquier membrana celular puede donar un fosfolípido o varios y formar ácido araquidónico. Y al formar ácido araquidónico podemos derivar en todos sus productos, entre ellos prostaglandinas, las interleucinas, bueno, las interleucinas no, los leucotrienos y otros. Entonces, ¿de dónde sale el ácido araquidónico? De un fosfolípido. ¿Quién rompe al fosfolípido para convertirlo en ácido araquidónico? La fosfolipasa ADO. Entonces, lo que hace, por ejemplo, la dipirona o metamisol es inhibir a la fosfolipasa.
la inhibimos, y este trabajo va a ser generalmente a nivel central neurológico, entonces el efecto es un poco mejor. Así ya no se producen, porque me olvidé decir que la prostaglandina E2, cuando llega al hipotálamo, sigue estimulando a que ahí mismo... ¿Quién murió? Mi computadora. Cuando la prostaglandina E2 llega hacia el hipotálamo, ahí mismo en el hipotálamo sigue estimulando que se produzca más prostaglandina E2. Entonces necesitamos que ahí se deje de producir prostaglandina E2 para que el hipotálamo ya pueda tomar el control y genere la regulación de la temperatura corporal. Bueno, señoritas jóvenes, con esto